sesión, ya la penúltima sesión, y esto corresponde a lo que es el oficio, como ya nos ha mencionado también nuestra coordinadora. En el caso del oficio, se ha mencionado en algunos ejemplos de sesión anterior, por relación de la casuística que ustedes mismos podían proponer, la ocurrencia del oficio en cuanto a usabilidad. Entonces, vamos a mencionar, igual que en los documentos anteriores, su definición, aspecto a considerar en cuanto a lo que es la estructura, esquemas y también ejemplos que puedan existir aquí para poder trabajar. Muy bien. Entonces, como primer punto, vamos a lo que es su concepto. Aquí nos indica que el oficio es un documento caracterizado sobre todo porque se cursa entre funcionarios. Muy bien. Y bueno, también permite la interrelación de entidades públicas o privadas a nivel de esos funcionarios que las representen. Pero este sí es uno muy directo en este sentido, ¿no? Y lo habíamos mencionado en sesión previa, como les decía, siempre y cuando haya una persona que ostenta un cargo y lo dirige a otra persona que también tiene un cargo, entonces estamos frente a lo que es netamente un oficio, como lo pueden ver en esta parte de lo que es la definición. ¿Correcto? Ahora, sobre el oficio también te menciona que en lo posible debe tratar de referirse a un solo asunto. Y en este caso también considerar que la temática del oficio es bastante amplia. No se limita a un solo tipo de comunicación. Es comunicación de información en general, así como puede ser para solicitarte algo, y no necesariamente por decirte solicitarte me voy a la solicitud, ¿no? Porque aquí ya vemos rol de papeles entre funcionarios. Entonces, entre funcionarios se pueden solicitar información, se pueden también hacer requerimientos, dar órdenes, variedad de casuísticas. Muy bien. Ahora, si es que por ahí, dentro de lo que es este oficio, si se tratasen dos asuntos de repente más, se recomienda que se aborden los mismos en párrafos distintos, de acuerdo a su importancia y con una numeración adecuada. Muy bien. Entonces, profesor, ¿cuándo puede ser que en un oficio se trabajen dos asuntos? En sí son dos asuntos, pero que busquen un mismo tema. Por ejemplo, cuando se solicita antecedentes penales de una persona, me voy al ámbito del derecho, hay una X investigación por un X delito, entonces se desea conocer si esa persona tiene antecedentes o no, para ver de repente con juzgamiento de una pena si puede ser algo simplemente de trámite o ya se vuelve algo más complejo. Entonces, en un solo oficio, de repente yo en el día de trabajo tuve que solicitar informe de 3, 4 o más personas, sus antecedentes, porque casualmente estuve de turno y pues fue un día muy movido, ¿no? Entonces, ¿qué puede suceder en ese caso? Lo que puede pasar es, haces un solo oficio y dentro colocas, ¿no? Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento lo siguiente y solicitar los antecedentes penales de las siguientes personas. Y se menciona, punto 1, nombres, apellidos, DNI, punto 2, igualmente. Entonces, si te das cuenta, lo abordamos en diferentes líneas, pero todo es una misma línea, una misma temática. ¿Cuál es la temática? Requerimiento de antecedentes penales. Pero como son varias personas, los pongo en líneas diferentes. Hasta podría yo utilizar una tablita y en una tablita colocar, ¿no? Apellidos, nombres, DNI. Y a veces cuando se solicitan ese tipo de documentos,
se colocan los nombres del padre y de la madre, que también son parte que conforma los datos que se puede tener uno acceso a ese nivel, ¿no? Inicialmente para hacer el pedido y evitar casos de homonimia. Bien, pero como trato de ejemplificarles lo que mencionan, dos asuntos dentro de un mismo tema en párrafos diferentes adecuadamente numerados. Lo usual es que sea un solo asunto, ¿ya? Lo usual. Pero si por ahí nos chocásemos con este tipo de caso, para tenerlo presente. Muy bien. Ahora, en lo que corresponde a su estructura, además de considerar lo que es aquí te menciona el membrete y la nominación del año, muchas veces el membrete, la nominación forman un diseño y van al encabezado de página, muchas veces, ¿no? Entonces eso se coloca. Si no hubiese uno previamente elaborado, se diseña, se coloca, no importa si es una elaboración netamente de texto, pero tiene un papel membretado, tiene la idea de encabezado, pie de página, muy bien. Y en sí, mira, primero lo que es el encabezamiento, a ver, ¿qué van a encontrar ustedes en el encabezamiento de un oficio? Van a encontrar el lugar y la fecha, como ubicación sugerida, te dice parte superior, lado derecho de la hoja. Recuerden ustedes también que ya se ha mencionado, existen los modelos en documentación, lo que es eh, de bloque extremo, cuando todo lo que tú colocas se pega a la izquierda, y bloque llamado también semibloque, cuando utilizamos sangrías, ¿no? Muchos de los ejemplos que hemos podido mostrarles en documentos de clases anteriores tenían ese tipo de trabajo. Muy bien, entonces, si yo mirase la fecha, no como esta ubicación sugerida, no hay por qué pensar estamos mal, que estamos aprendiendo. Recuerda que se aceptan variaciones, depende mucho también modelos institucionales. Bien, luego, el indicativo. ¿Qué cosa es el indicativo? O también, si lo quieren más o menos conocer como el identificador. Al igual que en el memorando, al igual que en un informe, es la parte numérica donde ingresan además el año, las siglas de jerarquía a nivel institucional. Muy bien, por lo que aquí te menciona la seriación del oficio. Muchas veces, y les he comentado también, ya yendo al trámite documentario, las oficinas, los despachos suelen tener numeradores y ese numerito, de acuerdo al caso que van usando, hay una hojita donde está el numerador de oficios, se va tachando el número y se va colocando para qué se utilizó. Pero esa es una manera de trabajo, una manera de hacer seguimiento a los oficios que también utilizamos en cuanto a qué número colocar. Bien, sobre este identificador te dice, se ubica en la parte superior izquierda. Entonces, si la fecha va a la derecha, este se va a pegar hacia el otro costado. Si vemos que todo es al margen izquierdo, recuerda que eso es simplemente cuestión de modelo. ¿Ya? Ahora, lo que contiene, como les decía, un correlativo, el año, las siglas institucionales, las siglas del órgano del cual depende el emisor. En sí, estos dos, conforme a lo que hemos aprendido ya en informe, en memorando, sigue la misma línea de siglas, del mayor al menor, siendo el menor el que identifica de dónde sale el documento. Muy bien. Y también van a ver en ejemplo, se puede agregar algún elemento adicional a lo que es este identificador. Sí se puede, pero eso ya sobre todo es cuestión de trabajo a nivel oficina, trabajo a nivel despacho. ¿Para qué? Para conocer qué documentos son suyos o no,
si deben aceptarlos o deben devolverlos a lo que es mesa de partes, por ejemplo. Bien, entonces eso lo vamos a ver en un ejemplo que tenemos también en este documento. ¿Correcto? A ver, me indican si se escucha, porque por ahí dice Yacira y Moisés que no se escucha. A ver, me indican, por favor. O nuestra coordinadora también me confirma, por favor, si se está escuchando o no. Ya, si estamos bien, entonces debe ser también la conexión de Moisés, Yacira, verificar ello. Bien, ahora, miren, después de lo que es lugar, fecha, el identificador indicativo, el destinatario, ¿qué cargos se van a consignar? ¿Qué cargos van a existir en este punto? ¿Ya? ¿O qué datos van a existir, perdón, en este punto? Te menciono aquí un tratamiento de cortesía, ¿no? Y esto más o menos aquí vamos a tratar de hacer un boceto, ¿ya? A ver, por ejemplo. Buenas noches, profesor. Disculpe, ahora sí le escucho. Bien, entonces era cuestión de conexión básicamente, ¿ya? Es verificar ello. A ver, miren ustedes, datos que se van a consignar dentro de lo que es esta parte del destinatario en un oficio. Yo puedo tener lo que es una forma de tratamiento. Esa forma de tratamiento que implique señor, señora, pero esto no indica o no se relaciona con lo que es estado civil. No significa que por decirte señor necesariamente vayas a ser casado o señora que directamente seas casada, no. Eso es simplemente una formalidad dentro de lo que corresponde a los datos que se colocan. No solo en el oficio, se puede trabajar en algunos otros documentos. Muy bien, entonces ese es más que nada es un referente. Luego te menciona nombre o el cargo. Entonces eso irá debajo. Yo voy a poner un nombre X, ¿ya? Digamos Leonardo Jara Torres. El cargo, ¿ya? Digamos, le voy a poner jefe de almacén. Muy bien, hasta ahí yo voy cumpliendo con lo que es tratamiento. Mira, nombre o cargo, yo estoy colocando los dos. Si conoces los dos, adelante, lo puedes colocar. Si solamente conocemos el cargo, pero no sabemos la persona que lo desempeña, correcto, colocas el cargo solito. Pero es una variante, ¿no? Entonces, si conoces ambos, colocas ambos. Si es que conoces solamente el cargo exacto, entonces colocas el cargo exacto. Muchas veces suele ocurrir que más allá de que tú envías a un cargo, identifican que no es el nombre de la persona y te lo devuelven el documento si es que se tramita de esa manera. Entonces, por eso muchas veces, cuando no estoy seguro que es más conveniente, colocar solo el cargo. Porque las personas que ocupan un cargo, simplemente pues podemos decir como que están de paso por un tiempo, no siempre. Entonces, lo que puede pasar es la persona que desempeña el cargo, pero ese cargo siempre va a estar ahí existiendo, salvo que a nivel institucional pues se haga una modificación a nivel los puestos y desaparezcan ese cargo exactamente. Bien, pero generalmente pasa lo que les menciono. Las personas somos simplemente pasajeras en un cargo por un determinado, un específico tiempo. Pero el cargo es el que tiene la nominación expresa, tal cual. Por eso, mucho más cuidado con el cargo. ¿Ya? Esta parte de dirección y ciudad es para trabajarlo, ¿ya? Pero yo podría hacer aquí un ejemplo como el siguiente. Mira, le voy a poner así directo, presente. Bien, así voy a hacer mi modelo para el destinatario.
¿Considerando qué cosa? Considerando, profesor, pero no ha puesto usted dirección ni referencia de ciudad. Incluso aquí se puede considerar el teléfono. Cuando se hace oficios que van a otras partes y sobre todo partes alejadas, donde hay horarios específicos de trabajo, ¿ya? Y días, días tanto como horas. Hay algunas entidades u organizaciones que te ponen un horario, ¿no? Lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 de la mañana, por ejemplo. Vas un martes, obviamente lo encuentras cerrado y no hay cómo tramitar. Entonces, cuando se conoce ello, también se coloca como referente, ¿ya? Se coloca como referente. ¿Qué se aprovecha? La dirección, ¿ya? ¿Qué se aprovecha? La dirección. Y bueno, el teléfono que se puede colocar con los horarios. Muy bien. Entonces, este es un modelo sencillo, clásico, no tiene dirección. ¿Por qué? Usualmente la dirección tú la puedes obviar, ¿ya? ¿Cuándo? Cuando el oficio que se va a tramitar se realiza dentro de la propia institución u organización, en el entendido que quien va a diligenciar el oficio conoce dónde están las dependencias de la propia institución. Por ejemplo, una universidad. Dentro de la universidad, sus trabajadores deben conocer las dependencias, distintas dependencias que se tienen, ¿no? O si hay un servicio de diligenciamiento, igualito de frente las conocen y se asume. Por eso no se coloca dirección. Pero si fuera de una organización A hacia una organización B, ya es distinto. No es necesario que yo sepa dónde queda. Por ejemplo, un representante de la Corte Superior de Justicia le va a enviar un oficio respondiendo por antecedentes a un representante del Ministerio Público. Puedes asumir que conozcan dónde queda tanto Corte o dónde queda Ministerio Público, pero si lo tramita un notificador de la organización, no hay que presuponer porque eso ya salió de una empresa A a una empresa B, tiene que poner la dirección. Muy bien, ¿dónde asumimos? Cuando es la misma organización, la misma institución. En eso te vas a dar cuenta también en ejemplos para tomar la decisión de poner o no este elemento. Pero básicamente así ya tendrías un modelo para lo que es este destinatario que se plantea. Bien, entonces la dirección es un elemento adicional que por ahora para mi ejemplo les menciono no lo pongo en el supuesto que vamos a cursar a nivel de una misma institución, no lo coloco. Fueran a nivel de dos instituciones, entonces ya pensamos en dirección. Igualmente, pensamos en teléfono, pensamos en horario de atención, cuando, como les comentaba, cuando sabemos que donde vamos a enviar el documento no atiende de corrido todos los días, sino atiende interdiario y atiende en horas específicas. ¿Correcto? A ver, me indican si hasta ahí vamos bien, por favor, si tuvieran alguna consulta en ese punto. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Tenemos alguna consulta aquí? ¿Esa parte de la dirección se comprende? La coloco cuando el oficio se trabaja a nivel de la propia institución, no lo, perdón, no la coloco cuando es a nivel de la propia institución, pero cuando sale institución A, institución B, sí considero mi dirección. ¿Ya? Muy bien. Ahora, aquí había una intervención, era, ¿es válido colocar el grado profesional? Ya, ingeniero, ya. En este caso, podemos colocarlo, ¿ya? Y no mezclarlo de repente con la línea precedente que es señor o señora, ¿no? Señor ingeniero, no cuadra muy bien. A nivel del ámbito del derecho, documentos que se generan, señor doctor, queda agradable, la construcción es aceptable. Pero si no, podemos hacer lo que aquí menciona en su comentario Liz, ¿no? Ingeniero, abreviado ahí, Leonardo Jara Torres, ¿no? Eso sí lo podemos utilizar.
¿ya? Lo podemos adecuar, no habría problema. Si conocemos, en este caso, el grado académico de la persona, podemos agregarlo, no hay ningún problema. Muy bien. Profesor, disculpe una consulta. Y en el caso de, digamos, señora directora, por ejemplo, ¿no? O licenciada, ¿cómo se podría poner ahí? Generalmente, si nos vamos a nivel de lo que es una organización de tipo educativo, ¿no? Si nos vamos a una organización de tipo educativo, podría quedar señor director o señora directora, si lo ponen desde arriba, ¿no? Pero si vamos a una siguiente línea, digamos que Leonardo Jara Torres es el director. Usualmente, ámbito educativo, muy probablemente es profesor. Entonces, podrían abreviarlo también como profesor, o LIC, por licenciado. Bien, podrían colocarlo de esa manera. Señor director, señora directora, que también es una construcción adecuada. Debajo, completo, Leonardo Jara Torres, o si no, señor, dos puntos, y debajo, LIC, por licenciado, Leonardo Jara Torres. Muy bien. Usualmente los que somos del área de humanidades, el grado que tenemos al culminar lo que es el periodo universitario en sí, es la licenciatura, ¿no? Licenciados, la gran mayoría. Ya en el área de ingenierías, obviamente con el rótulo de ingenieros, y lo que es en área biomédicas es un poco más variado, ¿no? Pero podríamos colocarlo en el sentido que te indico, ¿no? Señor director, señora directora, o si no, señor debajo, lic punto y el nombre, apellido de la persona. Bien. Luego tienen aquí ustedes lo que es el asunto, e igualmente el asunto se relaciona como en el memorando, como en lo que puede ser el informe, en el memorial, en la misma solicitud, es algo breve, algo preciso, pero en este caso suele haber documentación que necesita un rótulo poco más extenso. Muy bien. Entonces, si yo utilizo un oficio para comunicar, simplemente pone en conocimiento. Listo, cumple con la idea de precisión, de brevedad. Solicito antecedentes. Entonces también podría ser el asunto, solicita antecedentes. Bien, claro, en este caso el uso de las negritas, sobre todo en el destinatario, se puede trabajar de manera uniforme para todos los elementos. Las mayúsculas para el cargo, para el nombre de repente, ¿ya? Más para el cargo sobre todo, ¿ya? En el caso del asunto, sí todo en negrita, ¿ya? Y como les digo, si el asunto se nos ha tornado algo extenso, considerarlo también a nivel de una tabla, podemos hacer que el asunto quede perfecto, así como les hice el ejemplo de la cabecera para el memorando que se puede hacer extensible al informe, igualito podemos hacer la parte de manejo del asunto con una linecita, una tablita. Bien, y justamente el oficio, habíamos mencionado anteriormente, por algún ejemplo que nos propusieron, el oficio literalmente es el documento más adecuado para utilizar una referencia, explícitamente. Pero hablar de una referencia implica que ha habido o un oficio anterior no respondido, o un documento pendiente también por ahí con respecto al oficio que se esté solicitando. Muy bien. Entonces, de esa referencia, justamente, mira, aquí te indica, se debe tener la identificación, su correlativo, ¿no? El número, la fecha cuando ha sido recibido, ¿ya? Y de existir más de una referencia, se colocan una debajo de otra en orden cronológico, de la más reciente a la más antigua. Suele haber, ¿ya? Suele haber, y en los oficios es muy común hablar de un reiterativo. Cuando mencionamos un reiterativo, lo más frecuente es que hemos cursado, imagínense, el oficio 50, ¿no? Solicitando alguna información. No nos han respondido. Entonces, emitimos el oficio 51 como reiterativo y referencia
le mencionamos el oficio 50. Como no tuvimos respuesta, ¿ya? De repente, si al oficio 51 tampoco nos responden, entonces generas el oficio siguiente, el 52. Pero ¿qué referencia tendría el 52 si no me han respondido el 50 ni el 51? Ambos. Muy bien. Ahora, que no dar respuesta a los oficios em, puede acarrear una sanción administrativa. ¿Por qué? Porque forman parte del legajo de algún expediente, de alguna carpeta, son parte del archivo. Entonces, si no se da trámite, te hacen algún tipo de revisión, encuentran esa respuesta no realizada o esa documentación que no ha sido tramitada y es motivo también de probablemente un memorando donde se te llame la atención por no tramitar adecuadamente escritos o solicitudes que se van requiriendo. Muy bien. Ahora, si no hubiese un documento relacionado con otro, ¿habrá necesidad de colocar referencia? Si no hay un documento que guarde relación, ¿habrá necesidad de colocar referencia? No, ¿verdad? Entonces no tendrían por qué colocarlo, simplemente iría a asunto, lo que fuere, y listo, ahí se cierra. Ahora, de lo que están escuchándome, yo les preguntaría, ¿no? Les he podido mencionar oficios a nivel interno, la propia institución, cuando era la dirección les mencioné no se pone, ¿no? Pero porque somos la misma institución. E igualmente les he mencionado una institución A hacia una institución B. ¿Ello a qué nos lleva? ¿Cómo será el manejo del oficio? ¿Solamente interno? ¿Solamente externo? ¿O será tanto interno como externo a nivel de la organización? ¿Ustedes qué creen? ¿Solo interno? ¿Solo externo? ¿O interno y externo dentro de la organización? Interno y externo dentro de la organización, profesor. Ya está. Los oficios, en este caso, se desempeñan en esas dos vías. Pueden ser internos, dependiendo del tema, o pueden ser externos. Muy bien. Es ambos, ¿correcto? Es ambos. Para que ustedes tengan un poco más de claridad, yo les propongo un ejemplo. Imagínense, en la Corte Superior de Justicia de alguna ciudad, porque se va a trabajar de la misma manera. Corte Superior de Justicia de alguna X ciudad. Dos juzgados pueden tener un caso que involucra a las mismas partes. Entonces, el juzgado A le pide información al juzgado B, pero es la misma institución. Digamos, la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Juzgado A al juzgado B. Le pide información a nivel interno. Muy bien. Pero el juzgado A, las partes que está trabajando, ahora quiere saber si, digamos, por un delito de conducción en estado de ebriedad, eh, tienen o no tienen licencia de conducir. Entonces, ¿cómo se van a enterar de ello? Cursando un oficio a una municipalidad, al área de la gerencia de transportes. Entonces, si ahí se dan cuenta, sería el juzgado A, Corte de Justicia, ¿hacia dónde? Hacia una municipalidad, su gerencia de transportes. Eso ya sería externo. Muy bien, pero de todas maneras, los oficios se desarrollan en ambas modalidades. Es uno de los documentos de los cuales estamos trabajando, que justamente es peculiar por trabajar estas dos alternativas. Muy bien, porque si ustedes recuerdan, bueno, en el caso de lo que es solicitud, solamente es un trámite entre un usuario común y corriente hacia una autoridad, ¿sí? Ahí ni siquiera le podríamos decir interno o externo. ¿Por qué? Porque no hablamos de institución. En un memorial, igualmente, de un grupo hacia una autoridad. No tenemos idea de interno o externo, simplemente que es parte de documentación administrativa. En el caso del memorando, hemos indicado era básicamente interno. Dentro de la propia institución se desenvuelve el memorando. En el caso del informe, bien, en el caso del informe,
mayormente es interno. Sin embargo, ¿ya? Sin embargo, el oficio podría motivar que te envíen un informe y lo van a trabajar. Ah, esto va a ser externo, profesor. Es que mira, yo te planteo lo siguiente. Cuando se solicitan antecedentes penales, te responden con un oficio y adicional te adjuntan un informe con los datos que tú has requerido. Pero ¿quién prima en ese caso? Si bien te han mandado un informe que tiene los datos que tú estás solicitando, pero prime el oficio. Entonces, por eso ahí van a decir, no, el informe puede ser externo, pero lo mencionarías externo por el caso. Me está viniendo de una empresa que no es la mía, ¿no? O de una organización que no es la mía, pero si acompaña, va como adjunto a un oficio, no lo podemos catalogar como trámite externo, eso es trámite del oficio. ¿Que han respondido con ese adicional? Bueno, muy bien, pero literalmente ahí lo que ha vinculado organizaciones es propiamente el oficio, ¿ya? ¿Puede tener entonces acompañados, adjuntos el oficio? Por supuesto, como muchos otros documentos que pueden tener adjuntos. Muy bien, hasta ahí vamos bien. ¿Dudas, consultas? Oficio entonces, ámbito tanto interno como externo. Bien, ahora, miren, esta parte que aquí dice texto, ¿ya? Esta parte que aquí les menciona texto, no es otra cosa que el cuerpo, ¿ya? No es otra cosa que el cuerpo. Y en el cuerpo del oficio, ¿ya? En el cuerpo del oficio, debemos motivar la información explícitamente de acuerdo al asunto. Muy bien, pues usted menciona aquí abordarse directamente el tema y en cuanto al inicio, una fórmula de apertura. Por ejemplo, aquí tienes tres. Tengo el agrado, tengo el honor, me es grato. Similar a lo que se podía trabajar como fórmulas de apertura en un informe. Tengo el agrado de dirigirme a usted, tengo el honor de dirigirme a usted, me es grato dirigirme a usted. Y un acompañante de acuerdo a lo que tengamos como cuerpo, ¿ya? Pero ahora a mí me gustaría que ustedes puedan diferenciar cuándo utilizar agrado y cuándo utilizar honor. Para ello, a ver, ¿ustedes qué creen? ¿Estas dos palabras son iguales, agrado y honor, o son diferentes? Si son diferentes, ¿a qué nivel serían diferentes? A ver, agrado u honor. Ya, son diferentes. ¿En qué sentido serían diferentes? A ver, jerárquico. Ya, ahí está la intención de desarrollo en el uso de estas palabras, ¿no? La jerarquía. Y bueno, esto, en cuanto ya a utilización, también depende mucho de que nosotros conozcamos, reitero, la estructura organizacional de nuestro trabajo, pero también que conozcamos las personas que desempeñan un cargo, ¿ya? ¿Cómo así, profesor? Debemos conocer a las personas para qué, para cuando tú les vayas a emitir o remitir algún documento, no te lo vayan a devolver, ¿ya? Cuando vayamos a remitir un documento, que no nos los vayan a devolver. ¿Y eso por qué, profesor? Es que algunas veces en el trabajo tú tienes todo planificado, ¿no? De repente son 3 carpetas que vas a mandar a una persona o expedientes que vas a mandar a una persona de tu propia institución. Vas, te acercas a su mesa de partes, te revisan. Lo que tú pensabas hacerlo muy rápido, de repente, chequean lo que es parte del contenido y de pronto no pasa ni una hora y te devuelven. Te aceptaron, te sellaron el oficio, pero te lo devuelven. ¿Por qué me lo van a devolver, profesor? Es que a veces algunas personas que tienen un cargo, y es un cargo jerárquico alto, eh, asumen que en un documento ese cargo debe respetarse. No en el sentido que yo le esté faltando el respeto, no, sino en que debe ir una palabra. ¿Por qué? Porque yo ostento un determinado cargo y ese cargo es alto. Entonces, ahí
hacen primar lo que es la palabra honor. Y se los comento porque a mí me ha pasado, cuando yo tenía la oportunidad de vincularme más con lo que era trámite documentario, algo que pensaba en el día me iba a salir, solo por una palabrita ya me demoró un poco de tiempo. Porque imprimir nuevamente un oficio, volver a presentarlo, cuando tú ya tienes cosas planificadas en tu agenda, de todas maneras pues te va a quitar un poco de tiempo. Bien, entonces por esa razón les indico, debemos conocer a lo que estructura jerárquica se refiere y también la persona que lo desempeña, porque a veces hacen valer muy estrictamente su cargo y debe ser pues que tenga la palabra honor. Como puede ser que también hay personas que no miraron la palabra honor, pero te aceptaron el trámite y de repente solamente te hacen una acotación. Para una siguiente vez no olvide que debe poner la palabra honor, pero te lo aceptan. Entonces hay de todo. Bien, un gerente general sí podría ser la palabra honor, ¿ya? Pero en consideración a lo que les estoy mencionando, ¿no? Es el cargo más alto, muy bien, ¿no? Yo les hago la ejemplificación de em, cuando existe un superior, debajo hay, por ejemplo, un adjunto, ¿no? Entonces, como tú eres adjunto a nivel de un superior y yo tengo muy ostentado mi cargo, no te olvides de poner honor porque si no, no te voy a recibir el trámite. Bien, suele pasar. No sé, de repente a alguno de ustedes, si es que está relacionado con este ámbito administrativo, les haya podido ocurrir también, ¿correcto? Entonces, ahí tendríamos que tener cuidado, solo a nivel jerárquico, ¿ya? Ahora, cuando somos a nivel de jerarquía, personas iguales o vamos de institución a institución, con cargos iguales en la propia institución, o cuando vamos de una a otra, la idea de tengo el agrado es bastante frecuente. ¿Sí? Por ejemplo, de un provisional a otro provisional, de un adjunto a otro adjunto, de un provincial a otro provincial, tengo el agrado. Bien, pero si ya consideramos lo de la jerarquía, un superior muy probablemente va a hacer valer esta palabrita. Algunos más que otros, pero por eso es recomendable conocer la estructura jerárquica de nuestra propia institución. Muy bien, ahora, ese me es grato, muy bien, ese me es grato, ¿cómo lo miran? ¿Ustedes lo usarían? ¿Me es grato? ¿No lo miran de repente como que muy familiar, muy amical? Por ahí Yasmauri le dices, no lo usarían, Piero tampoco. Yo tampoco lo usaría, la verdad, pero es una variante. Y en algún caso, de repente sí lo usan, pero como que pierde un poquito de formalidad. Y cuando nosotros redactamos un documento administrativo, un documento académico también, lo que buscamos es formalidad. Muy bien. Liz nos dice, es grato dirigirme. Ese es grato dirigirme o es grato, le quita parte a la construcción. La construcción en sí es así, de esta manera, ¿ya? Me es grato dirigirme a usted y todo lo demás, ¿ya? Pero como les digo, suena como que conocemos a la persona, ¿ya? Y también, les reitero, es a nivel de expresión poco más informal, pero en algunos casos se nota, ¿ya? Entonces, si lo que estamos mencionando, al menos en estas sesiones de capacitaciones, los documentos a nivel redacción administrativa, no solo los que tú veas aquí, hay más documentos, actas, resoluciones, disposiciones, convenios, circulares, entre otros. Entonces, en general, lo que prima es la formalidad. Muy bien. Entonces, si este lo van a utilizar, con mucho cuidado, ¿ya? Con mucho cuidado. La sugerencia sería entre los dos primeros, teniendo en cuenta la jerarquía. Entre iguales, tengo el agrado.
Entre dos instituciones tengo el agrado. Y cuando tenemos la idea de dirigirnos a una autoridad de un cargo alto y sabemos también que esa autoridad, así por decir, es un poquito quisquillosa con su cargo, entonces hay que ponerle la palabra para que no nos retrase el trámite. Muy bien. Luego tienen en este caso el término y te dice aquí la antefirma. Recuerden que la antefirma es lo que precede ya a la despedida. Muy bien. Y se utiliza algo parte de, sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración. Esto es modelo típico en los oficios. ¿Ya? Modelo típico en los oficios. Incluso después de mi mayor consideración, se le puede agregar algo adicional. ¿Ya? Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración. Algunas veces se le agrega esta parte, de mi mayor consideración y estima personal. Bien, también es una manera de trabajo que se puede obtener, de mi mayor consideración y estima personal. Pero si tú lo dejas de mi mayor consideración, no hay ningún problema. Es más que nada modelo y cómo lo desarrolles, obviamente, dentro de una institución. Después de ello, también utilizarás el atentamente, que es justamente lo que marca la despedida de la firma. Bien, y en lo que es el sello, la firma, posfirma, no se olviden esto, sellos al lado izquierdo. Profesor, yo tengo un cargo de asistente y mi jefe me da el sello y en su sello están sus nombres, está su cargo, está todo. Entonces, si tu jefe o tu superior en grado tiene un sello y te da la oportunidad de utilizarlo, necesitarás colocar estos datos, sobre todo la firma, la posfirma. Si te da el sello, necesitarás colocarlos usando Word o dejarás el espacio para el sello. ¿Qué creen ustedes? Si nos dan la oportunidad de manejar el sello en el despacho. Claro, dejamos solo el espacio, ¿no? Muchas veces, por sus funciones, de repente la persona que firma está ocupada haciendo algunos trámites, haciendo disposiciones, netamente el trabajo. Entonces, al asistente de despacho, a la secretaria o secretario, le confía el sello y simplemente se deja el espacio correspondiente, se imprime y el mismo asistente solo pone el sello, pone el sello, pone el sello y obviamente ya el superior en grado, cuando le pasa los documentos de despacho para firmar en el día, es quien lo firma. Si ve que el documento no está bien, simplemente eso se convierte en una hoja reciclada porque te dice corrige en estas partes y después lo firmamos, ¿no? Entonces, si hay esa confianza, si hay esa posibilidad en el trabajo, que es sobre todo para agilizar, entonces podemos evitar esa parte, ¿no? Luego, también van a estar aquí la parte del con copia y lo que es la distribución. Muy bien. Bueno, aquí el con copia les había mencionado dos modalidades cómo trabajarlo de manera horizontal, separado con comas, ¿sí? Modelo horizontal separado con comas, o si no, también un modelo vertical, pero respetando la altura de donde está el con copia y un primer elemento, segundo, tercer o n elemento que venga adicional. Muy bien. Entonces, ello también se puede mirar en lo que es un modelo más específico.
Si se dan cuenta, la estructura del oficio, como que es un poco más amplia que otros documentos que hemos visto, ¿o no? A nivel de la estructura del oficio, ¿es un poco más amplia con respecto a otros documentos o no? Sí lo es, ¿no? Sí lo es, como nos está acotando también Moisés. Em, en este caso, no porque sea una estructura con un poco más de desarrollo, por así decirlo, le debemos tener miedo, no, o sea, nos vamos a topar dentro de lo que es administración con incluso documentos que son más amplios y que nos hacen pensar más. ¿Por qué? Por su propio modelo, por su propio uso. En este caso, si ustedes piensan en una resolución podríamos indicar, es sencillo porque solo colocas el considerando, hace una determinación, una evaluación, dependiendo ciertos criterios, y hace después la parte del se resuelve. Pero justamente el problema, ¿dónde radica? En los criterios que tú tomas para poder dar una idea de se resuelve, ¿no? Aceptar, denegar, nombrar, designar, típico de una resolución, ¿ya? Igualmente, en una disposición se evalúan partes, documentaciones, hechos, y después también las disposiciones tienen una parte resolutiva, ¿no? De repente no al estilo resolución, pero tienen un determinado procedimiento final, ¿correcto? Pero ya son otros documentos adicionales. Muy probablemente decir que una resolución la debamos saber hacer todos, no, eso depende, ¿no? Eso depende. Por ejemplo, sector educación, personas inmersas en secretaría, será correcto que sepan realizar resoluciones. ¿Por qué? Porque se puede designar docentes o dar por finalizado el, el periodo de contratación de un docente por X razones. Entonces, tampoco es que todos tengamos que hacer resoluciones, disposiciones, depende del área, ¿ya? Depende del área donde nos desenvolvamos. Muy bien. Ahora, luego de esto, nosotros tenemos aquí lo que son usos del oficio, ¿ya? Usos del oficio. Ahora, mucho cuidado en lo que yo te propongo aquí como teoría, porque te menciona dentro del entorno administrativo es de uso frecuente, ¿sí? Dentro del entorno administrativo es de uso frecuente. Y mira, te menciona lo que es nuestro siguiente tema. Es de uso tan frecuente como las cartas comerciales. Cartas en los asuntos comerciales de las cartas comerciales. Por la manera de cómo vamos a ver la estructura, ya en nuestra última sesión, van a poder ustedes notar ciertas similitudes. Muy bien, pero también te indica, se constituye el oficio en un medio más serio y de más fuerza, ¿no? ¿Por qué razón? Les había mencionado. Si yo no respondo un oficio, me van a mandar otro con un reiterativo. Si vuelvo a caer en la misma conducta, no respondo, me lo van a volver a mandar reiterativo con la referencia más ampliada, ya dos documentos, y eso va a ser más grave. Si no respondes, pues simplemente eso puede pasar a control interno de una organización, de una institución, puede ser observado. Muy bien, a ese nivel un criterio de más seriedad y de más fuerza. No significa que un memorando, un informe no tienen grado de seriedad o fuerza, no, no va por ese sentido, no va al nivel de comparación cuál es más importante o no, sino vamos a nivel de lo que te puede acarrear. Muy bien. Y luego también les había mencionado, su uso es variado, no es para una sola intención. Por eso aquí te menciona, puedes dar órdenes, dar alguna normativa, efectuar gestiones, remitir documentos, realizar consultas, es información en diferentes rubros. Bien, de repente ustedes dirán, profesor, efectuar gestiones, ¿cómo así mediante un oficio?
Sigo orientándome al ámbito del derecho. En lo que es efectuar gestiones, por ejemplo, se puede solicitar al almacén, donde se reúnen pues las pruebas de un delito, que se remitan los videos de grabación con respecto a una determinada carpeta, para una visualización de video. Entonces, eso es una gestión a realizar, ¿no? Visualización de un video, pero hay ahí una cadena de custodia y el almacén la debe remitir. Bien, propiamente remitir documentos, ¿no? En el asunto del oficio será remite expediente, deriva carpeta. Al realizar consultas, ponen conocimiento, igualmente para órdenes normativas, pero ya vemos el cuerpo. Muy bien. A ver, dice por ahí Moisés, ¿qué sanción merecería dos oficios remitidos? Ya. Dos oficios será que se han enviado pero que no han tenido respuesta, ¿no? Y que hay un reiterativo, entiendo que te refieres a ello, ¿no? Cuando no respondemos un oficio y hay el reiterativo. El área, el despacho que se ve afectado, de repente, ¿no? Lo que puede hacer es una disposición, mandando las copias, resolviendo, dando la indicación, mandar copias certificadas de los oficios enviados a tal área, indicando la negativa a enviar información. Entonces, se ya canaliza, ¿no? Se sigue una idea de por dónde debe ir el camino y la sanción ya la tomará, pues, no tú mismo, sino un órgano supervisor. ¿Qué le pueden hacer a la persona? Inmediatamente abrir un proceso por eh, demora en lo que son tiempos, porque no responder en sí a nivel del derecho, no responder lo que son ciertos documentos, incluye en el tiempo que se le afecta a una carpeta o un expediente. Entiendo lo mismo debe pasar en el sector educativo, ¿no? Si tú no presentas algunos documentos a tiempo, perjudicas a la persona que está pendiente de un trámite. De repente esté esperando que le reintegren alguna cantidad de dinero por cuestión de elaboración de clases. No dan avances en lo que tú estás haciendo, entonces pues es merecedor de que se haga un seguimiento y si hay que pues tener alguna sanción, es netamente una sanción administrativa, ¿no? Pero eso no lo mandamos quienes estamos inmersos en el oficio remitido, sino un órgano de control, un órgano supervisor. Muy bien, pero de qué es una sanción administrativa, eso sí. ¿De qué tipo? Ya, eso es otra cosa, ¿no? Depende del órgano de control que se esté trabajando. Muy bien. No solamente a nivel de instituciones públicas, recuerden que tanto instituciones públicas como privadas se manejan en base a normativa legal. Si bien las públicas es un poco más uniforme, pero las privadas también tienen ese tipo de sanciones. Muy bien. También se manejan órganos supervisores, órganos de control. Ahora, tenemos luego los tipos de oficio. Mira, en cuanto a esta tipificación, ¿ya? Sobre todo tomando en cuenta la cantidad de destinatarios. Esto va a ser muy similar a lo que era el memorando. Cuando estaba la palabra memorando solita, identificaba uno simple, y cuando se le agregaba la palabra múltiple para varios destinatarios. Aquí es exactamente igual la idea. Tienen ustedes un oficio simple dirigido a un solo destinatario o uno múltiple cuando se dirige a dos o más destinatarios. Incluso se puede tomar como una variante del oficio circular. Igualmente son indicaciones que se pueden brindar, pero tendríamos que conocer un poquito más también para tener toda la intención de trabajo entre la mezcla oficio y circular. Cómo se desenvuelve una circular. Una circular más que nada es un comunicado, tiene ciertas partes, sobre todo en lo que es el cuerpo, la forma de redactarlo. Muy bien, pero podría existir también esa modalidad por combinación entre dos documentos. Por ahora simplemente vamos a lo que es cantidad de destinatarios.
Bien, y tienen aquí un esquemita. Bien, recuerden las posiciones, reitero, ¿no? Las posiciones no son fijas, dependiendo dónde nos desempeñemos. Si hay un modelo estándar, pues habrá que seguirlo. Si no lo hay, nos podemos adecuar, ¿ya? Si no lo hay, nos podemos adecuar. Ahora, empieza con nominación del año. Esto puede mezclarse con el logotipo de la propia institución. Ubicado izquierda, centro, derecha, no hay problema. Si es que es más estándar y es un modelo que te ocupe todo el ancho de la página, pues excelente, es adecuable. Luego el lugar y la fecha, parte superior lado derecho. El indicativo, ya este indicativo, si bien lo coloco por esta zona, usualmente está por la parte izquierda y debajo de este indicativo los datos que corresponden al destinatario. Muy bien. Luego, miren aquí, muy peculiar esto, el asunto y la referencia. Profesor, ¿siempre lo va a colocar así, los dos a la vez? No, hemos mencionado, si no hay un documento que se relacione con lo que tú estás trabajando, esta referencia no va. Pero si fuera el caso de un reiterativo, ¿ya? Si fuera el caso de un reiterativo, entonces sí debería existir la referencia. Pero ¿cuál es mi finalidad al haberles mencionado una tablita? Mira los puntos, están a la misma altura. Si por casualidad mi asunto, cuando yo le doy un espacio, pero mi asunto crece, a nivel de la tabla solito se va a hacer a dos líneas y va a tener una uniformidad por el lado izquierdo, no se va a mover, no se va a ir por esta zona. A veces se pone el asunto, pasa dos líneas y la segunda línea se viene desde el propio titulito aquí. Muy bien. Luego, tienes lo que es el cuerpo, habrá que fijarnos sobre todo también en una sangría, usualmente de primera línea, más o menos que esté parejo con tu asunto y después será de esta manera, ¿no? Algo así. La antefirma con el sin otro particular y el atentamente, y lo que es el sello, firma, posfirma. Para la distribución lo que son iniciales, mayúsculas, el superior en grado, minúsculas, quien interviene en el proceso de redacción de elaboración, y el con copia si se ve por conveniente. Bien, entonces ese esquemita, considerando posibles variantes de posicionamiento para poderlo trabajar. Y ahora, miren, tenemos un primer modelo donde justamente en parte superior como encabezado, yo tengo solamente lo que es año de la universalización de la salud. Bien, año de la universalización de la salud. Luego, la fecha, Arequipa, 4 de mayo de 2020. Y aquí, miren, habían mencionado con negritas, profesor. Sí, con negritas está todo esto, con negritas está también la fecha, el año o el año con respecto a su nombre, tú lo puedes colocar en negrita, pero cuando lo elaboras dentro del Word, recordar que los encabezados o pies de página también, ya, encabezados o pies de página también, toman un color medio translúcido por el momento de elaboración, pero cuando se imprime o cuando se guarda como PDF, ya tiene un color real. Entonces, si tú le quieres poner negrita también en el encabezado, no hay ningún problema. Bien, el asunto, igualmente aquí, el asunto con negrita. Y vamos a los datos que tiene este destinatario, los datos de el identificador. Bien, aquí te menciona oficio número 010-2020,
usp-epll/dir. Por cuestión de estilística, usualmente cuando tú vas a llegar a la última sigla, que viene siendo de donde sale este documento, puede anteceder un slash, porque si se fijan estaban los guiones, ¿no? Guión, guión, guión separando, pero cuando va la última, puedes colocar delante un slash. También es una variedad, ¿ya? Luego tienes señor, sus nombres, apellidos, y el cargo en mayúsculas. Ojo, mira, en este cargo, si ustedes se dan cuenta, por el lado derecho, acá te sobra espacio. ¿Y cómo lo ha hecho esto, profesor, a nivel de un Word? A nivel de un Word, yo manualmente he partido la línea para que por cuestión de estilo esto se vea así, a dos líneas. Por cuestión de estilo. Si ustedes quieren dejar que vaya hasta el ancho y si se parte por la extensión del propio cargo, bien. Si lo quieres dejar funcionando en una sola línea, bien. Pero literalmente yo aquí después de la he presionado un Enter para generar así, como ustedes están viendo, el modelo con dos líneas. Bien, pero reitero, si quieres que ocupe normal el ancho de la página, procede sin ningún problema. Bien, luego, a ver, asunto. Te dice aquí, requerimiento de docentes. Se le ha dirigido el documento a la persona del director de un instituto de informática de una universidad, la Universidad San Petersen. Te dice, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento que la Escuela de Literatura y Lingüística ha destinado un ambiente para su centro de informática, el cual se encuentra debidamente implementado. La proyección del centro de informática es el dictado de cursos de Microsoft Office básico, Word, Excel y PowerPoint, orientado a los alumnos de nuestra escuela. Por tal razón, siendo el Instituto de Informática un órgano de nuestra universidad, recurrimos a su persona a fin de que se designe dos instructores para el dictado de los referidos cursos. Muy bien. Entonces, miren, a nivel del cuerpo, ¿pueden denotar ustedes un solo asunto o no? A nivel de este cuerpo, ¿hay un solo asunto o no? ¿Y cuál sería el asunto? ¿Concuerda con lo que estoy poniendo por aquí? Requerimiento de docentes. Ya, Olga nos dice que sí. Va conforme a lo que es nuestro asunto. Y fíjense, ¿no? Primero, en esta idea de planteamiento del cuerpo, lo primero que se está explicando es un contexto. Hay una escuela profesional, ha implementado un laboratorio de informática y a sus alumnos les quiere dar la posibilidad de capacitarse en Microsoft Office a nivel de Word, Excel y PowerPoint. Muy bien. Luego, claro, la operatividad del laboratorio. Para que esté operativo, ¿qué necesita? Instructores. Entonces, el contexto ha sido lo primero. Para que al final nos indique pues realmente lo que sería la petición expresa, el requerimiento de los docentes, la necesidad de docentes. Muy bien, entonces, ¿ustedes creen que podríamos haber colocado recurrimos a su persona a fin de que se designe dos instructores en negrita? ¿Sí? Desde aquí, ¿podríamos haberlo colocado en negrita o no? Sí, es Sí, correcto. lo podríamos haber colocado en negrita, ¿no? Por cuestión de importancia, por cuestión de ser netamente las líneas abocadas al asunto expresamente, para resaltarlo, para que se note. Incluso, a veces, en lugar de la negrita, utilizan el subrayado, ¿sí? A veces utilizan el subrayado, pero yo les recomendaría utilizar subrayado ¿dónde? Cuando dentro del cuerpo de un documento ustedes hablen de fechas y horas, ¿sí? Por ejemplo, un documento donde se cita a una persona para una declaración, ¿no? Se fija fecha para declaración el día 21 de abril del 2023 a las 9 horas. Eso yo lo pondría con subrayado. Bien, pero hay documentos
donde quieren, en la intención de dar importancia, ¿ya? Utilizar tanto la negrita y el subrayado a la vez, los dos a la vez. Negrita y subrayado son para dar importancia, para dar énfasis. Utilizarlos los dos a la vez es algo típico, pero no es del todo adecuado. ¿Por qué? Porque es como un criterio de redundancia. O bien te defines por la negrita, ¿ya? O bien te defines por la negrita, o bien por el subrayado, ¿ya? Pero como les digo, una recomendación, si se trata de fechas, horas, y es lo que tú quieres poner en énfasis, un subrayado sería adecuado, ¿ya? Luego, aquí tienes sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal. Miren aquí por ahora en la forma de distribuir el documento, el asunto es mi referente para qué. El asunto es mi referente para la sangría de primera línea en el primer y segundo párrafo que yo tengo aquí. Muy bien. Luego está aquí ya la firmita. Usualmente esta firmita, bueno, particularmente yo también la hago con una tabla para evitarme mucho problema con diseñar una línea, ponerle tipo de guiones o puntos, ¿ya? Entonces me sirve más una tablita. De repente podemos ejemplificar la firma en un momento. Lo que son las iniciales, normal, y lo que es también la distribución. Dime, Rufina, ¿cuál es tu consulta? Sí, Rufina, ¿tienes alguna consulta? Muy bien, a ver. Entonces, bueno, es un modelito bastante explícito, ya solamente para cuadrar aquí lo que es las siglas, ¿no? USP, ¿de dónde en este caso saldría? EPLL, ¿de dónde? DIR, ¿de dónde? Mira, Universidad San Petersen, aquí está, USP. EPLL, Escuela Profesional de Literatura y Lingüística. ¿Y de dónde salió específicamente? De la dirección de esa escuela. Muy bien, entonces el último elemento, como les menciono, es a la vez el lugar de donde ha salido el documento. Muy bien, ahora, este sería un oficio simple o múltiple. A ver, ¿sería uno simple o múltiple? Múltiple. Múltiple. Si nosotros vemos aquí el destinatario, recuerden la cantidad de personas. Si es uno, es un oficio de tipo simple en este caso, ¿no? Es un oficio de tipo simple. ¿Y cómo sería uno múltiple? A ver, mira, solamente le cambiaríamos oficio múltiple y ya no diría pues Ramón Corcuera, ¿no? Dependiendo, se va a mandar un oficio a todos los directores de centros de producción de una institución, ¿ya? Para hacerlo múltiple. Entonces, yo le pondría oficio múltiple en primera intención. Segundo, señores, plural, así como el memorando, más o menos la idea plural. Señores, directores de centros de producción de la Universidad San Petersen. ¿Sí? Y eso ya sería múltiple. Oficio múltiple número, el número que fuere, señores, directores de los centros de producción
de la Universidad San Petersen. Entonces vamos ahí por el plural. Son personas que tienen un cargo simétrico y podemos uniformizar. Muy bien. Luego, miren, el que les va a llamar la atención es este modelito de aquí, pero sobre todo, ¿por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Por esta forma de hacer el identificador. ¿Ya? Por esta forma de hacer el identificador. Y puntualmente aquí, esto llama la atención de sobremanera. Tendrías oficio número 1245-2015, MP 6FPPC 3DDT AR. Pero esto, profesor, ¿qué significa? Yo tomé este ejemplo para poder mostrarlo porque a nivel de trámite documentario, ¿ya? A nivel de trámite documentario, muchas veces en ciertos despachos u oficinas sugieren alguna modificación en la numerología. ¿Para qué? Para poder definir si esa carpeta, ese expediente, lo tramitan en ese despacho u oficina. Incluso a veces también se le coloca o se suele colocar al final, pero esto ya es cuestión de trabajo en ciertos despachos o oficinas, no es que les esté dando yo una regla genérica, no. Muy bien. Entonces, los nombres, sus iniciales, por ejemplo, STC, para identificar ya, te llega a tu despacho y tú verificas, ¿esta carpeta es mía? No. ¿Y cómo también lo sé? Lo sé por lo que pongo aquí. Si bien es una numeración identificador del oficio, pero yo también le hago poner mis iniciales. Entonces, cuando algo llega a mesa de partes y directamente yo veo esto, rápidamente chequeo todo lo que me han diligenciado de mesa de partes. Si tiene esta especie de configuración propia, no hay nada que devolver. Y me doy cuenta rápido, también son archivos que pertenecen a mis expedientes, a mis carpetas, y puedo trabajar más rápido. Muy bien. Entonces, ese final, profesor, ese STC que usted puso, sería por esta parte de aquí, Sandra Talavera Cora. Bien, pero como les digo, esto no es algo que yo les diga es ya con una regla. Muy bien. Sino es más que nada organización a nivel de una oficina, de un despacho. ¿Listo? Luego tienen señor, gerente del área de licencias de conducir de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Dirección, ¿ya? Miren, esto lo tenemos presente porque en el anterior, profesor, no había dirección. En este que estamos mostrando, sí la hay. En un momento lo dilucidamos. Asunto, solicite informe. Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle tenga bien ordenar a quien corresponda. Esto a veces también es algo típico cuando haces un requerimiento, se tenga bien ordenar a quien corresponda, se remita al tercer despacho de decisión temprana de la Sexta Fiscalía Provincial Corporativa de Arequipa un informe respecto a si la persona de Juan Aniceto Pérez Ramos cuenta con licencia de conducir, así como los documentos que sustenten la misma. No es que cualquier persona pueda solicitarte información de otra. A nivel de lo que es ámbito del derecho, ¿no? El encargado de una investigación puede solicitar ello a la entidad que sea pertinente, pero no cualquier persona. Eso a tener en cuenta. Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración. Bien, atentamente, la firma, posfirma e iniciales. ¿Qué hay que cuadrar? Sandra Talavera Cora, aquí, STC. Mar será su asistente, secretaria. Luego, mira, 6 FPPC.
Tercer despacho de decisión temprana, 6 FPPC. ¿Dónde cuadro eso? Aquí arriba. Esto se refiere al Ministerio Público, MP. Aquí está 6 FPPC, la sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa. El despacho 3DDT, tercer despacho de decisión temprana, ahí está. Muy bien, para que vean ustedes que va cuadrando. Y AR por Arequipa está por aquí. Adicionales que se pueda colocar, reitero, es más que nada para organización del propio despacho u oficina para que pueda trabajar adecuadamente. Muy bien. Básicamente esto simplemente es organización del propio despacho, organización de la propia oficina. Si ustedes trabajan a los casos, a los expedientes, colocándoles un número, lo podemos colocar como referencia después del año. Si queremos saber si te pertenece, si no te pertenece, le puedes agregar también al final tus iniciales. ¿Para qué? Para saber que es tuyo. Y si no es tuyo, no demores mucho tiempo ni en leerlo ni en tramitarlo. Simplemente devolverlo a mesa de partes indicando que es algo que no te corresponde. Muy bien, pero reitero, no es una regla. Ese simplemente es una indicación, algo que yo pude ver en experiencia laboral y que efectivamente reducía tiempo cuando nos entregaban documentación de mesa de partes para discriminar qué era tuyo, qué te pertenecía y qué no. Bien, el con copia básicamente es cuando este documento tú lo quieres hacer extensivo hacia otras áreas en la institución. Si le desean poner, bien, este no lo tiene, ¿por qué? Porque esto directamente será tramitado dentro de legajo de una carpeta. Pero ese con copia, sobre todo, lo pueden ver ustedes más en resoluciones. La resolución sale una para lo que es una oficina, pónganse oficina de logística, oficina de recursos humanos, y la resolución tiene que tener también necesidad de enviársele una copia al usuario. Entonces, será con copia logística, con copia usuario. Muy bien. En caso de los oficios, hay que evaluar si esto debe ser conocedor algún otro despacho, si debe ser conocedor alguna otra entidad dentro de nuestra propia institución, ahí se maneja con copia. Bien. Ahora, la dirección. Miren, ¿por qué aquí no le he puesto dirección? ¿Por qué? Hablamos de la Universidad San Petersen y esta universidad ¿qué tiene? Tiene un instituto de informática y también una escuela de literatura y lingüística, como puede tener otras escuelas, sistemas, administración, etcétera. Entonces, se asume que se conocen las ubicaciones y se puede diligenciar sin ningún problema. En cambio, en el segundo modelo, ¿ya? En el entorno del Ministerio Público y en la ciudad de Arequipa particularmente, todos conocen dónde es la ubicación de la Municipalidad de Arequipa, ¿no? Quienes somos de Arequipa lo conocemos, pero eso no lo conoce un courier. Eso no hay por qué asumirlo que el propio notificador de una institución lo va a conocer. Entonces, como esto ya va a salir de la institución, entonces tenemos que colocarle esta parte de dirección. Igualmente, si donde lo voy a mandar, como les mencionaba hace momentos atrás cuando iniciaba la sesión, el horario del lugar donde yo me voy a dirigir, ¿no? En este caso, es intercalado, lunes, miércoles, viernes, martes, jueves, sábado, de tal hora a tal hora, lo tengo que poner. Horario de atención adicional o teléfono, ¿bien? ¿Para qué? Para que no haya problemas en diligenciar el documento. Eso sobre todo. ¿Correcto? ¿Me dejo entender hasta ahí? A ver, me indican por favor si me dejo entender hasta ese punto.
Muy bien. Entonces, miren, no se olviden cuando simple, cuando múltiple, simple una persona, múltiple simplemente ya cambiamos y nos dirigimos a grupo. Bien. Igualmente, dirección, cuando es interno, se asumen ciertas ubicaciones, puedes evitar la dirección. Ya el hecho de hacer el oficio a nivel externo, aún así, podamos decir, pero a ese lugar sí llegamos, es conocido. No, ahí no hay que asumir. Si hay un courier, peor. Si hay un courier y el lugar, a veces hay lugares donde tú mandas oficios que son lugares medio rebuscados, tanto por su horario como por su ubicación. Por eso reitero, el horario de atención, el teléfono son necesarios, aunque digan, pero tantos datos voy a poner, profesor, aquí en la parte de que corresponde al destinatario, sí, necesario. Ahora, profesor, si esos documentos que yo estoy enviando con el oficio los estoy colocando dentro de un sobre de Manila cerrado y rotulado, ¿no? ¿Ya? Si es un sobre cerrado y rotulado, en este caso, el rotular un sobre, igual tienes que poner los datos del destinatario, el horario de atención, todo específico, ¿no? Si lo haces a mano o a computadora, dependiendo, igual lo tienes que colocar, ¿ya? Igual. E incluso sacarle una copia al oficio que estás haciendo, la primera carita al menos, y colocarlo en la parte superior también del sobre cerrado que estás utilizando. ¿Para qué? Para que eso se selle como cargo. Pero eso ya son cuestiones de trámite documentario. Bien, incluso cuando sea un oficio múltiple, el con copia no identifica específicamente al destinatario. Ya el con copia es algunas otras dependencias u oficinas que están relacionadas o necesiten saber de lo que estamos hablando. ¿Ya? No lo relaciones mucho con la cantidad de destinatarios, ¿bien? Sino con otras dependencias, otras oficinas que deban saber. Muy bien. Listo, entonces, miren, este modelo de firmita vamos a tenerlo en cuenta para desarrollarlo con una tablita en nuestra siguiente y última sesión. Igualmente, cómo desarrollar una tablita para lo que es el asunto en el caso de necesitar la referencia o no. ¿Listo? Entonces, bueno, ya simplemente esperar su participación en la última sesión de nuestras clases pasado mañana para poder hablar de lo que es carta comercial y ejemplificar tablita para asunto, tablita para firma. Bien, agradecerle su participación y nos vemos la siguiente clase. Que tengan todos buenas noches.